Más información esta vez desde el Uruguay. Nosotros cuando tenemos un pampero enviamos el agua para allá, la sudestada la trae para acá. Pero ¿qué pasa con la economía de la Argentina si repercute hoy en la economía del Uruguay? Con nosotros Juan Sánchez, economista, para charlar un poco de este tema y cómo está la economía del Uruguay. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás vos? Bueno, un poco lo hemos escuchado de que mucho del turismo que venía hacia aquí terminó yendo a otro lugar porque hoy Argentina está cara. ¿Qué le pasa a Uruguay con las medidas económicas que toma hoy la Argentina? Los pros y los contras. Bueno, justamente creo que hablábamos la semana pasada de que los cambios de moneda, eh, tiene que ver con la política cambiar y la política monetaria, tanto en Argentina como en Uruguay, incide en cuán caros o baratos se hacen los países. Habíamos comentado de que Uruguay como Argentina en el 2001-2002 habían tenido una crisis. Argentina lo sorteó de una manera siguiendo el ciclo y apostando, corriendo hacia adelante. Uruguay hizo una serie de transformaciones financieras, pagando deuda y también un cambio de moneda. Cambio de una unidad, que la unidad indexada, igual que la copiada, un poco similar a la chilena, que lo que hizo es que Uruguay en el tiempo fortaleciera su moneda. Entonces, este fortalecimiento, en el momento que en los últimos años Argentina empezó a depreciarse muy rápidamente, nos llevó a que el turismo, cosa que normalmente es bastante equilibrado y muchas veces es desde Uruguay hacia Argentina, salvo en el verano cuando vienen los argentinos a Punta del Este y la zona balnearia, normalmente hay un cierto equilibrio. Bueno, hubo un momento que duró más de un año, y yo diría casi dos, donde Argentina se hizo mucho más barata para Uruguay, porque Argentina, digamos, tenía un dólar que se estaba depreciando mucho, devaluando, y en Uruguay se fortalecía la moneda. ¿Pero por qué? Porque Uruguay, además de tener esa estabilidad, etcétera, que algunos macroeconomistas, algunos colegas ponderan a veces en demasía, pero con lógica. En realidad, Uruguay dejó que su moneda se fortaleciera porque era parte de un instrumento del Banco Central para bajar la inflación. Y de hecho pasó de una inflación anual de cerca de un 10 a una inflación cercana a 3% anual. Claro, igual Claro, a esto Estados dice, bueno, Unidos. comparado, claro, en Argentina no llegaron a eso ni mensual, pero tienen, para decir la contracara, tiene la contracara de que Uruguay, por esa vía de serse más caro, por ser uno de los países de Latinoamérica más caros en términos de dólar, a pesar de una inflación baja, no tiene que ver con ser caro en dólares, que en definitiva que es lo que hacen nuestra competitividad comparado con otras partes del mundo. Uruguay se volvió tan caro que Uruguay, que es un país de gran turismo, Uruguay tiene tantos turistas como la cantidad de población, cosa que sucede en Latinoamérica, sucede ser México, por ejemplo, sucede en Europa con España, Italia. Claro. Uruguay es muy turístico, a pesar de que Argentina es, pero en términos relativos con la población, Uruguay tiene la misma, más turistas que población. Hoy el Tenemos censo, ¿qué son? ¿3 millones de personas, Juan? 4 millones de turistas, estoy redondeando porque a veces baja y no, Sí, 4 claro. millones de turistas y 3,5 millones de personas. O sea, es una cosa, solamente nos supera Italia y España, grosso modo te lo estoy Sí, diciendo. sí, sí, claro. Pero España triplica, la población la triplica con el turismo España, es increíble. exacto, Y ahí exacto, te pregunto, ¿de dónde sí. viene el turismo? Porque cuando nosotros lo planteamos con la gente que hace turismo, nos dice, claro, igual a la Argentina no le va a pasar porque las conexiones aéreas que tiene son muy limitadas. ¿Por qué Uruguay, siendo un país tan chico, tiene el doble de turistas que duplica su población? En realidad, en el caso de Uruguay, tenemos, como digo, repito, para hacer grosso modo, tiene cerca de 4 millones de turistas, a veces más, a veces menos,
y estoy redondeando, y 3,5 millones, o sea que supera a la población en términos generales. Esto en realidad se da porque históricamente Uruguay tiene es muy zafral en términos, digamos, de la estacionalidad en el año, y en los 4 meses o 5 meses que van desde noviembre hasta abril, Uruguay tiene una afluencia de turistas muy fuerte. Pero igual en los últimos años, Uruguay hemos participado en algunos estudios de turismo que hizo la Cámara de Industria y otros sectores. Uruguay tiene mucho turismo que ha crecido a nivel de Montevideo y a nivel de otras zonas del país, porque se ha hecho un esfuerzo de hacer la desestacionalización del turismo. Y en Montevideo se da porque también el tema hay un turismo también de conferencias, hay un turismo de negocios, de inversiones y digamos también de visita. Pero en el caso de Argentina, en realidad lo que es una población enorme, tiene una oferta turística muy, muy amplia y probablemente, digamos, no llegó vos me preguntabas sobre la conectividad. Uruguay no tiene una buena conectividad. El otro día escuchaba a alguien que exageraba y decía que Uruguay tenía mala conectividad. Yo creo que no tiene mala. Y Argentina tiene una conectividad similar. Probablemente hay algunos problemas en Argentina que nosotros no sabemos evaluar muy bien, pero Uruguay tampoco tiene una gran conectividad. A pesar de eso, Uruguay le ganó, en un momento teníamos apenas pocos menos turistas que Brasil, cuando Brasil tenía una gran violencia, cosa que corrigió porque le iba mucho, porque Brasil era muy turístico, pero Brasil llegó a tener 4 millones, 5 millones de turistas cuando Uruguay tenía 3. Claro. O sea, es una cosa incomparable. Juan, ¿por qué no están tan locos por el dólar ustedes? ¿Por qué la economía no tiene esa variable dólar que descompagina toda la Argentina? Yo lo veo con mi hermano que vive en Uruguay y la verdad es que miden las cosas en dólares, pero no se enloquecen por salir a comprar. ¿Cómo generan esa estabilidad? Muy bien. Yo creo que esto lo hablamos en la última. ¿Te acordás que tú me decías, vamos a dejar un poco para la próxima semana y hablemos un poco de esto? Se engancha con algo que dijimos en la última parte de la último contacto que hicimos. Y es con el hecho que en esa crisis que hubo, Uruguay, a partir del apoyo del gobierno de Estados Unidos, luego del FMI, se le pusieron condicionamientos y Uruguay hizo, con gran amplio apoyo político, una reforma financiera, bancaria y de moneda. En el sentido, tú me preguntabas, ¿qué moneda? ¿Uruguay cambió de moneda? No, Uruguay no es que cambió de moneda, pero puso un instrumento que es muy potente, que es la unidad indexada, que es igual que la UEF chilena, que lo que hace es que vos podés ahorrar en esa moneda y es creíble. Uruguay incluso coloca deuda en el mercado internacional con la moneda propia de Uruguay, porque se hizo tan creíble. Y esto no es por un milagro de Uruguay, es que lo que nosotros hicimos es, a partir de esa crisis, generar unos instrumentos potentes. Argentina quizás no logró la estabilidad política como para esos instrumentos poder consolidarlos. Yo creo que igual lo intentaron. Creo que hay unos intentos de que Argentina aplique una unidad, pero para esto falta también una tranquilidad política que Argentina hasta ahora no ha podido tener. Yo al revés que vos, tengo un hermano prácticamente argentino y toda la familia son argentinos, y de hecho, digamos, yo te decía que está vinculado a la universidad, a la IAE, a la Universidad Austral, y digamos, o sea y además vivo muy de cerca. Desde aquella crisis yo casi leía más los medios argentinos que uruguayos en términos de economía, porque nos impactaba mucho. Nosotros evitamos que la Argentina nos impactara, porque aprendimos mucho de esa crisis. Ahora ya Argentina puede ir, digamos, en un rumbo y Uruguay es mucho más independiente. Claro, se desacopló. Para la próxima... Se desacopló, justamente por este instrumento. Clarísimo. Para la próxima, ¿cómo vivieron la pandemia en la parte económica y cómo fue la pandemia en Uruguay? Algo que hoy está muy en danza, la pandemia argentina, por cuestiones que no siempre tienen que ver con la pandemia en sí, pero está muy en danza y quiero que lo hablemos. ¿Qué pasó con la economía? Tiene mucho que ver con lo que pasó en estos últimos años, porque tuvo que ver con una recesión
con la pandemia y después con el rebote posterior, tanto en Argentina como en Uruguay. Tengo la comparación con los otros países, así que con mucho gusto. Hagámoslo y sumémosle la sequía también, porque se le resta mucha importancia. Quiero saber cuál es la importancia para No, Uruguay. no, pero tiene mucho impacto. Gracias. Correcto.